Entonces, digamos, los avances tecnológicos y el confort que le han ido brindando a las máquinas hace, digamos, que el operario, al tener ese grado de confort, de comodidad, pueda rendir aún más. Entonces, lo que buscan, digamos, las distintas empresas es justamente brindarle comodidades a sus propios equipos que desarrollan con el fin de vender y ser líderes mundiales. Existe una gran variedad de marcas que máquinas, digamos, valga la redundancia, diversas tareas. Vamos a ver, digamos, las que son más utilizadas, como les dije, en la construcción de un camino. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña clasificación en cuanto a la relación peso-volumen, es decir, según la capacidad según su capacidad. Tenemos lo que es una máquina pesada, que es una máquina que tiene grandes proporciones geométricas, tiene volúmenes considerables y requiere un operador o un maquinista capacitado. Porque, digamos, la operación de cada máquina es independiente o es distinta, digamos, con respecto a la otra. Hay máquinas que en el término de conducción son más complicadas que otras. Por ejemplo, una cargadora, que ya vamos a ver lo que es, a lo mejor es un poco más sencilla que una motoniveladora, porque la motoniveladora, como hace tareas de terminaciones, requiere, digamos, de precisión. Entonces el maquinista tiene que estar, como le llaman en el campo, adiestrado. Bueno, esta maquinaria pesada generalmente se utiliza para el movimiento de tierra, como pueden ser un excavador, un tractor, todo eso. Después tenemos una maquinaria semipesada, que son aquellas que tienen tamaños medianos, y generalmente son utilizadas en la construcción. Esto puede ser una retroexcavadora, un camión volquete, un tanque de cisterna. Después tenemos una maquinaria liviana, que hace referencia, digamos, a equipos especializados, como son compresoras, bombas de agua, vibradores, bombas de lodo, bueno, etc. Y después se hace una clasificación en función de vehículos. Tenemos vehículos pesados y semipesados, que generalmente son aquellos vehículos que se utilizan para el traslado de materiales y de personas, como un camión, digamos, un chasis, una batea, ya muy bien lo que es. Y finalmente tenemos lo que es un vehículo liviano, como son los autos, las camionetas. También hay una clasificación, digamos, según los ejes, los tándem, y a su vez, digamos, dentro de los tándem, 3, 4, 5 ejes. ¿Sí? Bueno, acá básicamente hay una máquina pesada, una maquinaria semi-pesada, lo que sería el camión, una maquinaria liviana y un vehículo pesado. Según lo que es la fuente de energía, recién algo más o menos les comenté, que inicial ya no hay máquinas que utilicen vapor, salvo algunos trenes o algo así, pero prácticamente ya quedaron en desuso. Tenemos, digamos, básicamente máquinas que trabajan con combustibles o eléctricas. Dentro de las combustibles tenemos lo que son maquinaria que utilizan nafta, ¿sí? Que es generalmente la maquinaria semipesada. En la actualidad, digamos, la mayoría de las maquinarias que están sometidas a grandes esfuerzos, ¿quieren hacer una pregunta? Hay un micrófono activado por ahí. Bueno, y como decía, en la actualidad generalmente la alimentación por gasolina o lo que es nafta se destina a vehículos livianos, es decir, que son algunos autos y algunas camionetas. Generalmente lo que son las máquinas utilizan diésel porque tiene, digamos, una capacidad de desarrollar mayor potencia. Entonces se utiliza generalmente el diésel para maquinaria pesada. Y lo que son eléctricas son para lo que es equipos livianos, que pueden ser a su vez monofásicas o trifásicas, ¿sí? Y a su vez pueden estar, digamos, conectadas a lo que es una red eléctrica o un generador. En cuanto al sistema de traslación, tenemos, digamos, máquinas que son fijas, como son las plantas. Puede ser una planta de árido, que lo que hace, digamos, mediante distintas
cintas transportadoras y tamices, van clasificando los áridos, pero estas generalmente permanecen de manera inmóviles. Después tenemos máquinas móviles, ¿sí? que se movilizan por sus propios medios a través de orugas, de ruedas, de rieles o unículas, que sería, digamos, con una cuerda, un cable y un riel. Y después tenemos otras máquinas que trabajan, digamos, en función o por medio de otras máquinas, que ya sean que las jalan o las remolcan, como por ejemplo una excavadora, digamos, tipo una dragalina sería, que es la que hace la limpieza de los fondos de los ríos. Entonces la montan en un barco y el barco se desplaza y la misma máquina, digamos, puede trabajar extrayendo lo que es el lodo, residuo del fondo del río. Y después tenemos, digamos, por ejemplo, máquinas que son transportadas por otros equipos. Y las básicamente que son autopropulsadas, que se mueven por sus propios medios. En función de las operaciones que realizan, tenemos máquinas, hay máquinas que son versátiles, es decir, que pueden hacer más de una función, están capacitadas para hacer más de una función. Por ejemplo, tenemos operaciones de excavar, para eso vamos a utilizar un excavador, una retroexcavadora, un tractor con hoja, o sea, lo que sería una topadora, una cargadora frontal, una drag, una mototraílla. En cuanto a transportar materiales, tenemos lo que son los distintos camiones, volquetes, camiones con baranda, un camión articulado, un camión fuera de ruta y también una cinta transportadora. En cuanto a lo que es cargar el material, tenemos también cargador frontal, una cargadora, una excavadora, una mototraílla, una topadora. Si bien la topadora no sirve para cargar, pero sí sirve para acopiar. Y bueno, lógicamente la retroexcavadora, que es la que tiene mayor versatilidad de todas. Tenemos máquinas que se utilizan para conformar, como la motoniveladora y la terminadora, que sería una pavimentadora de acero hormigón o una terminadora pavimentadora de asfalto, de concreto asfáltico, o una terminadora, por ejemplo, de hormigón. Después tenemos otra tarea que es humedecer a través de camiones cisternas. Esto también ya vamos a ver los distintos tipos de camiones que existen, las distintas formas. Y la otra operación sería... Sí. Tengo una consulta, disculpame. Conformar sería como nivelar. Claro, es darle forma, digamos, a porque recuerden lo que le explicaba ayer en el mar del ingeniero Amin, o bueno, la semana pasada el ingeniero Amin, que cuando uno está haciendo un camino, ¿sí? Viene el material en los camiones, lo volquetea, lo tira, después viene una máquina, lo extiende, y después viene, digamos, la motoniveladora, digamos, haciendo lo que sería una nivelación fina, ¿sí? Después pasa el rodillo y por último, digamos, después viene el tren de compactación y después se viene el corte, es decir, que la motoniveladora va haciendo, dejando los niveles tal cual, dándole el bombé, la pendiente, ¿sí? Entonces, a eso le llama conformar, a darle, digamos, forma al camino, a la parte superficial, las terminaciones. Y después, bueno, para la actividad de compactación, tenemos lo que son compactadores, tenemos el rodillo liso, que generalmente se utiliza para compactar lo que sería el concreto asfáltico en caliente, el rodillo pata de cabra, los rodillos neumáticos, que también estos los neumáticos en combinación con los lisos se utilizan para compactar lo que sería el concreto asfáltico. Y lo que son las planchas o las que le conocen comúnmente como chanchita, canguro. Si bien acá a lo mejor van a notar que por ahí se mezclan máquinas de grandes proporciones con máquinas de uso manual, digamos de alguna forma. Pero es una parte de introducir, digamos, todos los equipos que se pueden utilizar en la construcción de un camión. Pero las marcas más conocidas, el objetivo de esto, digamos, no es hacerle por publicidad, sino es que ustedes puedan básicamente conocer
las distintas líderes mundiales en producción de máquinas, y en el caso de que estén trabajando en alguna empresa, algo así, le pidan cotización, saben medianamente, digamos, las distintas empresas que sirven, ¿sí? O sea, que proveen el mercado de maquinaria. En esta diapositiva tenemos, por ejemplo, Caterpillar, que es una de las líderes mundiales, casi todo Caterpillar, y actualmente han entrado al mercado muchas como la Liuncong, que son marcas chinas que bueno, tienen bastante aceptación y bueno, han entrado por también ser más económica Argentina, digamos. En cuanto a lo que son los tipos de máquinas, la primera máquina que vamos a ver es una excavadora que puede, digamos, estar conformada por mecánicos o hidráulicos. Hoy en la actualidad generalmente todos los componentes son hidráulicos. Esta puede estar montada sobre orugas o rieles, sobre neumáticos, orugas, o rieles o barcos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y cuentan con una superestructura que es lo que le permite efectuar una rotación de 360 grados. Hay algunas bibliografías que establecen de que si la máquina no gira 360 grados, quiere decir que la máquina está quieta y la parte superior de la máquina, con lo que es la pluma y la cuchara, no gira 360 grados, no la consideran como una excavadora. Básicamente las operaciones que realiza es excavar, cargar, girar, desplazar. ¿Para qué se utiliza esta máquina? Para excavar zanjas, fundaciones de grandes tamaños, lo que son las excavaciones de banco de préstamos, los peinados de los taludes. Yo acá pongo lo que es un valor de mercado, digamos, si bien son valores aproximados y van a estar en función de lo que es la marca, porque hay marcas, como les decía recién, que son más caras que otras, porque tienen, digamos, distintos costos de producción, en función de la potencia y las capacidades que tengan las máquinas. Bueno, una excavadora está entre los $70.000 usada hasta los $200.000, digamos, 0 kilómetros. Y, como les decía recién, van a estar en función de las capacidades y las marcas. Yo he hecho una selección de Caterpillar porque es una de las empresas que tiene más variedad de máquinas, y a su vez dentro de las máquinas tienen distintas como características, ¿sí? Yo, por ejemplo, he seleccionado dentro de las mini excavadoras, que es aquella que tiene, por ejemplo, el tamaño de la pala de aproximadamente medio metro cúbico, la excavadora pequeña, que tiene de entre medio a 1 metro cúbico, es la capacidad de la cuchara. Después tenemos excavadoras medianas, que tienen de 1 metro, 1 metro 50 metros cúbicos de excavación, y las excavadoras grandes, que denominan ellos, que tienen aproximadamente entre 3, 4 o más metros cúbicos, lo que es la capacidad de la cuchara. Y tienen la longitud de la pluma sería el brazo, que vincula lo que sería la parte de la cabeza, de la parte que gira 360 grados con la cuchara. Eso tiene una longitud aproximadamente de algunas que llegan hasta los 10 metros. ¿Sí? Muchas veces van a ver que en obras se le introduce una pequeña variante a lo que sería la cuchara de esta máquina, en donde se le suelta, digamos, una chapa de un espesor importante, aproximadamente 1 pulgada, con el fin de, o le sacan o le extraen los dientes que tiene la cuchara, y eso es con el fin de poder realizar peinados de taludes, ¿sí? Como le explicó el ingeniero Amin, muchas veces por ahí hay que hacer terraplenados, y si las dimensiones laterales nos permiten hacer, digamos, lo que es conformar las pendientes de los terraplenes,
por ahí hay que darle cierta inclinación, entonces eliminándole los que son los dientes o soldándole una planchuela, una chapa, que quedan los dientes al ras, con eso, digamos, permiten hacer el peinado de los paludos. Bueno, vienen algunos accesorios, más que nada para las que son las mini excavadoras, perdón, como la foto de arriba a la derecha, donde es un accesorio que permite, digamos, agarrar en ese caso tubos premoldeados. ¿Sí? También suelen venir unas cuchillas que sirven para hacer erradicar árboles, cortar árboles, que trabajan de manera horizontal. Bueno, básicamente acá lo que yo quería mostrarle era, digamos, la proporción de las distintas máquinas, el tamaño. La fotografía de abajo a la derecha es de una excavadora grande y pueden ver el tamaño de la máquina comparado con un camión fuera de ruta. O sea, que es una máquina bastante importante. Y generalmente con las obras de la envergadura que tenemos la minería, realmente se trabaja con una máquina que está como la que está arriba a la izquierda. Luego tenemos otra máquina que es la cargadora. Bueno, básicamente está equipada por también sobre neumáticos o orugas, y esta cuenta con una pala, ya sea lisa o dentada, que es articulada en la parte delantera, cuya función, digamos, mediante la acción de mecanismos hidráulicos, descargar y descargar materiales en grandes volúmenes. Las operaciones básicas, bueno, básicamente prácticamente es la misma que la otra, pero se le sume lo que es emparejar y remover. Que si bien la otra, la excavadora, hay maquinistas que están adiestrados y con la misma cuchara pueden provocar lo que sería un emparejamiento, no tiene un rendimiento adecuado. Bueno, lo que sería el valor de mercado, estas van desde los $15.000 a los $100.000. 4, 3, 2, 5 y 3. Ya. Esta máquina es ideal, digamos, para lo que sería la extracción de lo que sería la tierra de las canteras o de la zona de préstamo, y realizar lo que son movimientos de tierra. Como ven, en la parte de arriba no tienen dientes la cuchara, y eso, digamos, es para trabajar en zonas de tierras blandas. Tienen versiones con oruga, ¿sí? Que se utilizan, digamos, cuando el terreno es más accidentado. Y también vienen con accesorios, como vemos atrás, con un escarificador. Después tenemos lo que es la retroexcavadora, que esta es una máquina más versátil que viene. Hola. 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 Bueno, esta máquina, la retroexcavadora, una cargadora, ¿sí? Lo que llaman, o sería una cuchara en la parte, digamos, trasera, y el movimiento de una cargadora mediante una en el frente de la máquina, ¿sí? Presenta, digamos, mucha versatilidad, se pueden hacer muchas actividades con esta, como cargar, excavar, remover, emparejar, una nivelación gruesa, hacer lo que es limpieza, lo que es hacer desmontes, y generalmente tienen capacidad de la pala, de la cuchara, entre 1,5 y 2 metros cúbicos, las más grandes, y vienen algunas que todavía son más grandes, tienen de 3, pero generalmente en el uso vial andan entre 1,5 y 2 metros cúbicos. El valor
de esta maquinaria va aproximadamente de los $25.000 a los $100.000. El costo de las máquinas, ¿sí?, a nivel mundial prácticamente no recibe aumento, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, nosotros lamentablemente tenemos devaluaciones constantes, entonces cada vez nos va a costar más, digamos, reunir la cantidad de dólares necesarios para comprar una máquina. Pero a nivel global, digamos, los costos de las máquinas no varían prácticamente, ¿sí? Se manejan las reglas de mercado en donde producen o desarrollan una nueva maquinaria que sale al mercado, esa máquina sale un poco más y el modelo de precio. Bueno, así se van manejando, pero tienen valores, costos, digamos, es decir, que no suele haber inflación en otras partes del mundo. Luego, la topadora, que esta es una máquina que desarrolla gran potencia, muy robusta, y está diseñada, digamos, para básicamente realizar el trabajo de corte y arrastre, y a la cinta va cortando, produciendo una excavación, y con la hoja, digamos, va haciendo una copia, va transportando ese material. Esta máquina se utiliza básicamente, digamos, para hacer movimientos de tierra y nivelación. También se utiliza para hacer lo que es aperturas de vía. Es decir, que nosotros tenemos un terreno donde formar una vía, lo primero que se manda para que conforme la vía es una topadora, porque tiene gran potencia y permite, digamos, ir acarreando y arrastrando a su paso. Bueno, estas máquinas, las voy a poner acá para que la vayan viendo, pueden trabajar a una velocidad entre 7 y 15 kilómetros por hora, es decir, una máquina relativamente lenta, y las potencias varían entre los 140 y 740 HP. Puede trabajar en pendientes de aproximadamente 45 grados, y tienen, digamos, si ustedes observan la parte delantera, a esa cuchilla se le llama espejo, y en función de los movimientos que tiene esa cuchilla, se lo suele denominar de determinada forma. Por ejemplo, a la hoja recta, como es la que aparece en la imagen, le llama bulldozer. Si la hoja es angulable, ¿sí?, se le suele llamar angle dozer. Y bueno, y así tiene un nombre para cada variación de la posición de la cuchilla. Luego tenemos otra máquina, que esta también se la comentó el ingeniero Ismael a mí, que es una máquina que sirve para, ¿sí? Generalmente suele trabajar en suelos relativamente finos, no muy rocosos, muy gruesos, y lo que hace es la carga y el transporte. Estas máquinas, digamos, si la zona de préstamo está cercano a donde estamos haciendo la transformación del camino, se suelen utilizar estas máquinas, es decir, que si tenemos estas máquinas desarrollan gran alta velocidad, entre 45 y 50 kilómetros por hora, entonces es relativamente rápido el proceso, digamos, de descarga, transporte y descarga. Además, tienen un peso importante que al material que se va descargando, lo va compactando también, le va dando una pequeña compactación, o sea, no quiere decir, digamos, más equipo. Estas máquinas generalmente de abajo, así que se suelen colocar dos mototraillas, una delante de la otra, en el proceso de carga, luego en el proceso de descarga, generalmente descargan en línea recta, van descargando el material,
copadora o una cargadora de esto. Luego, como vieron con el ingeniero Min, se riega y pues finalmente viene lo que es la compactación. La siguiente máquina es una motoniveladora. Y esta máquina, digamos, es utilizada para mover, digamos, nivelar el material. Modelar necesaria al material para conformar la estructura del... Tienen que los maquinistas de este tipo de máquinas tienen que tener, digamos, bastante experiencia porque es una de las máquinas más complejas en cuanto a su manejo. Es decir, que requieren un nivel de precisión elevado que no lo puede hacer cualquier persona. O sea, cualquiera la puede manejar, pero hacer un buen trabajo con este tipo de máquinas no es tan sencillo. Y es muy versátil. Que puede hacer lo que es el corte del terreno, hacer pequeños transportes, o sea, transporte de pequeños volúmenes sería, hacer lo que es el extendido, la mezcla, porque por ahí cuando se humedece viene la motoniveladora y en obra se le dice que la cachetea el material, es decir, que inclina la cuchilla que tiene en la parte inferior la máquina, y lo que va haciendo es pasando lo que tenía, por ejemplo, a la izquierda a la derecha, y después pasa al revés y va buscando, digamos, que la humedad se homogeneice. Estas máquinas también sirven para hacer lo que son los peinados de los taludes. Suelen trabajar, digamos, inclinadas y van dejando la superficie uniforme de los taludes. También tienen, digamos, el escarificador en la parte inferior. Y bueno, en el mercado aproximadamente se consiguen desde los $60.000 hasta los $190.000, $200.000. A ver si... Bueno, estas máquinas, en función del modelo, tienen las longitudes de la hoja, que es lo que realmente se desplaza mediante el sistema hidráulico. Puede bajar la posición e inclinarla, la hoja que tiene, digamos, de manera transversal a la máquina en la fotografía. Y esas hojas vienen de un ancho de aproximadamente 2,5 metros, 3, la más chica, hasta la más grande, que es la Caterpillar, la que se denomina 24H, que tiene aproximadamente 7 metros de ancho la hoja. Es decir que, por ejemplo, en una calle de un barrio, el ancho mínimo es de 6 metros, esta máquina, digamos, lo puede trabajar con una sola pasada. Por ejemplo, puede realizar, digamos, la actividad que haría, digamos, otra máquina con la hoja más chica en varias operaciones. Lógicamente que tiene un costo y por ahí no es muy aplicable una cuchilla de básicamente lo que hace, lo que es verificado, lo que es la imagen superior, la mezcla y el extendido del material, y en el costado va haciendo lo que sería el corte, dándole Luego tenemos que estos pueden ser autopropulsados, ¿sí? que tienen motor y se desplazan de manera propia, o de tiro, es decir, que son tirados por un tractor o por otra máquina. A su vez, pueden ser el solo, que va compactando, digamos, por el propio peso del equipo, o puede ser vibratorio, que además de girar y compactar por su propio peso, va vibrando
y va produciendo lo que es la compactación. Y a su vez, rodillo simple o de rodillo múltiple, ¿sí? Como se ve en la imagen abajo a la derecha. Es un rodillo múltiple que tiene dos rodillos lisos, serían. Y bueno, a su vez vienen distintas variantes, como por ejemplo el de arriba a la derecha, que es con el rodillo pata de cabra, y el de abajo a la izquierda sería el rodillo neumático. La compactación, el otro día el ingeniero Amin les mencionó que va a depender de la velocidad de pasada, va a depender del peso del equipo, va a depender de lo que sería la amplitud, la frecuencia y el número de pasada, ¿sí? Luego tenemos lo que son las máquinas destinadas al transporte del material. Básicamente son camiones autopropulsados con una tolva y digamos, debajo de la tolva un pistón que provoca, digamos, esa tolva y producir lo que sería el que llevan dentro. A su vez, en función de la capacidad, tenemos lo que son los chasis, los tatús, las baterías, las de ruta. Y todos hacen estos vehículos, ¿sí? Se utilizan, digamos, para realizar lo que es el transporte y descarga de los materiales. Tenemos vehículos, camiones que son especiales, que, como por ejemplo estos, que sirven para trasladar lo que sería agua, para humectar lo que es el material para conformar terraplenes. Y no solamente agua, algunos llevan emulsiones asfálticas, o lo que sería el riego de liga, el riego de imprimación. Eso, digamos, esas dos cosas lo van a ver un poquito más adelante, donde se ve el proceso de construcción de un camino. Y también pueden llevar sales como la bichofita para hacer un tratamiento contra el polvo de la superficie. En cuanto a las capacidades, tenemos, digamos, lo que sería la imagen de arriba a la izquierda. Eso se denomina un chasis, que tiene aproximadamente una capacidad de entre 5, 6 hasta 7 metros cúbicos de poder transportar. Y arriba a la derecha le denominan tatú, que esos llevan aproximadamente 10 metros cúbicos. La imagen del centro, eso sería una batea, que eso tenemos bateas que llevan o transportan, digamos, entre 15, 20, 25 metros cúbicos. Lo que yo les digo, digamos, en capacidad nominal, generalmente de esa capacidad nominal se les carga menos para cuidar lo que serían los pistones y que el proceso de volqueteo sea lo más seguro posible. ¿Por qué? Porque si el camión se carga mal, ¿qué quiere decir que se cargue mal? Por ejemplo, que se carga mucho peso de uno de los lados de la batea, de la tolva, cuando está realizando el proceso de descarga que va levantando el pistón, puede provocar, digamos, un efecto de torsión en la tolva y provocar que el camión se vuelque, que es muy común verlo, no digo en San Juan, pero sí ha pasado, digamos, en varias obras que cuando están descargando material, no ha estado equilibrada la carga y ha provocado, digamos, eso, que el camión vuelque. Y en la parte inferior, digamos, ahí podemos ver lo que son los camiones fuera de ruta que se utilizan en la zona de minería. En esta fotografía vemos lo que son volquetes laterales. No son muy utilizados en digamos, las construcciones tradicionales. Sí, por ahí lo van a ver cuando construyen cloaca, que por ahí queda poco espacio
Entonces suelen contratar un camión con volquete lateral para descargar el material lo más cercano a la zanja para ahorrar lo que sería horas máquinas de mover el material. Bueno, y este es un camión regador. En esto ahí tenemos variantes. Tenemos un chasis que lleva hasta 10.000 litros, 12.000 litros, los más grandes. Luego el de abajo a la izquierda, eso se denomina o se suele denominar un batán, que es un tanque montado sobre ruedas que es tirado por un tractor o como, digamos, como un semi vinculado a otro camión. Y el de abajo a la derecha sería, digamos, un camión que aproximadamente lleva entre 15.000 a 20.000 litros. Bueno, luego tenemos otra máquina que, si bien esta máquina por ahí no se utiliza para la construcción de es una fresadora. Esta máquina, digamos, tiene un tambor en su interior con una especie de cuchillas, unos dientes, que son tratados químicamente, así que son de un material muy duro y que producen, digamos, al girar, un cepillado, y permite, digamos, ir haciendo la rotura ya sea del concreto asfáltico o del hormigón inclusive. Y por medio de una cinta transportadora va cargando el material a los camiones, entonces ya va dejando la superficie apta para recibir, digamos, nuevamente lo que sería el concreto asfáltico o el hormigón en su defecto. Estas máquinas son bastante caras, difícilmente se ven en Argentina porque por ahí no hay políticas de cambiar todo, sino se hacen bacheos en Argentina, entonces no vamos a ver prácticamente una máquina así, pero pueden haber, digamos. Generalmente no, pero puede haber el caso de que se contrate alguno, se alquile alguno. Tienen valores de $90.000 hasta los $250.000. Son bastante caras. Luego tenemos el alimentador, que es una máquina, digamos, que en el extremo delantero tiene una tolva en donde se va vertiendo lo que sería el concreto asfáltico, en caliente, por supuesto. El proceso de trabajo, básicamente, de esta máquina es que el camión con concreto asfáltico en caliente viene, lo deja el camionero en punto muerto y la máquina es como que lo va empujando al camión a medida que lo va empujando, el camión va realizando la operación de levantar el volquete y va cayendo todo lo que sería el concreto asfáltico en la tolva. Luego pasa, digamos, por una serie de mecanismos en su interior, y esta máquina va avanzando de manera lenta, digamos, en sentido progresivo, hacia adelante. Y en la parte posterior se va extendiendo el concreto, haciendo uso, bueno, que no se ve en ninguna de las fotografías, pero haciendo uso de una guía, de un hilo que se suele tender al costado, en donde hay un instrumento que se ve en la imagen de arriba a la izquierda, que ese instrumento es un sensor y permite, digamos, ir interpretando el grueso de la capa asfáltica. ¿Sí? Son máquinas muy tecnológicas. Abajo de hecho yo he puesto una fotografía de lo que sería el panel de control de las máquinas. Bueno, si ustedes observan, digamos, la cantidad de botones que tienen, es importante. Estas máquinas, digamos, son muy caras y según la cotización que me pasaron, arrancan, digamos, las más económicas desde los $150.000 para arriba. Y por último, en cuanto a lo que son las maquinarias, tenemos lo que es la tuneladora. Esta es una máquina
completo que hace todo junto, perforando la roca, porque generalmente se utiliza para hacer túneles, y a medida que va excavando, tiene cintas transportadoras que van sacando el material de la excavación afuera del túnel que se va practicando, y a su vez tiene vienen colocando dovelas de hormigón. Entonces, a medida que se va avanzando, digamos, terminado. El precio de una máquina así, y no pude conseguirlo. Hablaban aproximadamente desde los medio millón de dólares hasta los 2-3 millones de dólares, digamos, pero como no estaba seguro, no decidí no colocar. Bueno, una vez que hemos conocido las máquinas, vamos a pasar lo que serían el análisis de costo. Vamos a explicar los costos, porque toda obra, sea o civil, tiene un coste económico, que eso se traduce en un dinero que se debe entregar, digamos, a cambio de la materialización de la obra. Nosotros, el día de mañana, vamos a ser dueños de empresa o vamos a trabajar para una empresa, entonces vamos a estar considerados dentro de lo que sería un subcontratista. Un subcontratista debe determinar los costos de ejecución que tiene, digamos, una determinada obra, y esto lo va a realizar mediante un cómputo y un presupuesto, con el objetivo de formalizar una oferta, es ir y decir, mira, a mí la obra que vos me proponés sale tanta cantidad de dinero, ya sea para competir en una licitación, por ejemplo, para la construcción de un camino, ¿sí? O para un contrato directo, es decir, que me busca un propietario de por ejemplo, un country, y me dice que quiere hacer las calles internas de dicho country. Entonces, básicamente las dos que tenemos. Para eso, forma ¿hasta dónde se escuchó? ¿Hola? Bueno, les decía, digamos, de que una vez que nosotros conformamos lo que sería la oferta, es ir y decirle ya sea ante una entidad gubernamental, como sería el gobierno, que llama a una licitación, o a un propietario de un country, por ejemplo, es decir, bueno, mira, la materialización de la obra que me estás proponiendo sale tanto. Entonces, nosotros debemos, digamos, realizar un presupuesto que es determinar, digamos, de manera anticipada el costo de la obra. Es importante que ese presupuesto que nosotros determinamos sea lo más posible. ¿Para qué? Para que evitemos pérdidas económicas. Entonces, analizar la obra, sea como dueños de la empresa, o si trabajamos con una empresa, le queda a la empresa un y no al revés. Porque ha pasado, digamos, muchas veces que por ahí se han equivocado en la confección de lo que serían los presupuestos, y en vez de la obra darte ganancia, te genera pérdidas económicas. Entonces, bueno, eso es lo que se busca. Y el presupuesto lo vamos a determinar de principalmente el cómputo. Ya vamos a ver por qué digo el cómputo. A su vez consiste, digamos, en estimar y determinar tiempos, recursos que vamos a utilizar, longitudes, áreas y volúmenes, que los vamos a, que por medio de lo que serían fórmulas geométricas, vamos a determinar la cantidad de materiales, ¿sí? Esto yo le pongo una cantidad finita,
¿Por qué? Porque, digamos, nosotros podemos hacer, ya sea de terraplén, tal de terreno, se puede modelar eso y a través de áreas y volúmenes podemos determinar de manera materiales. A su vez, con la acción de tiempos, vamos a necesitar para realizar el trabajo. También, o sea, vamos a determinar en función de los equipos que disponemos, los vamos a utilizar en la materialización de la obra. Tenés un quilombo acá. Con el micrófono abierto. El costo, a su vez, el cómputo métrico, supone el conocimiento de los constructivos de la obra, ¿sí? Ya que ¿alguien le puede avisar que silencie el micrófono, por favor? Porque no... Sí, ahora. Es el cirita de grande. La cosa de grande. Una esco. Una esco. Hermano, ¿me has puesto algo? ¿No? Una figura como para silenciarle yo el micrófono. De repente me sentí un gusto, pero un transfiero. El pedo que te has fumado, Julián. No. Bueno, ¿se ve la diapositiva o no? ¿Se salió? Sí, se ve. Bueno, como les decía, cuando nosotros, ya sea dueño o ingeniero de una empresa, nos piden que realicemos el cómputo necesario, la realice alguien que conozca los procesos productivos de la obra, ya que si conoce qué clase de trabajo se va a hacer, se van a cometer errores o no se van a contemplar varios parámetros, ¿sí? Yo he puesto como, por ejemplo, el esponjamiento. No sé si vieron lo que era el esponjamiento, pero bueno, yo se lo voy a explicar de manera muy superficial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer una excavación, ¿sí? El suelo se fractura, digamos, en pequeñas partículas menores y cuando lo sacamos del terreno a la superficie, se rompe, digamos, el estado el estado de compactación natural, y las partículas se incorporan lo que habían, digamos, en los volúmenes de vacío que se habían perdido, digamos, en el proceso de compactación, ya sea natural o artificial, que lo llamamos nosotros. Entonces, es decir, que se rompe esa estructura interna. Ahora aparece, digamos, la existencia de huecos en el material que producen aumento de volumen o lo que se denomina el esponjamiento. Bueno, ese esponjamiento se puede determinar con un factor de conversión de volumen, bueno, no importa, un porcentaje. Pero supongamos que no se tuvo en cuenta el esponjamiento y que, no sé, por un ejemplo, mover 100 metros cúbicos y el esponjamiento anda en el orden del 15 al 20%, entonces 100 metros cúbicos es 120. Estamos hablando de una obra chica, si fueran, no sé, 2000 metros cúbicos, los valores adicionales para trasladar ya sea material para compactación o para limpieza de la obra, es una cantidad importante. Lo mismo pasa, bueno, ya enseguida les voy a comentar otro claro ejemplo de lo que suele pasar cuando no se tiene en cuenta una serie de les voy a comentar. Entonces, cuando
que se tenga en obra, es más probable que sean más exactos los cómputos, por lo tanto es más exacto el presupuesto. Entonces, el costo total de una obra se define en función de los costos de los materiales, que eso lo sacamos de un cómputo y es finito, y una serie de costos, ¿sí? Que eso es lo que vamos a aprender a determinar, el costo de horario de una máquina. El costo, ¿sí? El costo directo, son aquellos costos que tienen una relación directa con la obra que vamos a materializar. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener en cuenta lo que es la mano de obra, lo que son los combustibles, los lubricantes, los repuestos, lo que es amortización e intereses, que ya vamos a ver qué es, lo que es la vigilancia y lo que es un beneficio. ¿Sí? El costo directo que va a tener la obra lo vamos a determinar en función de un costo directo horario y luego si lo multiplicamos por las horas de la jornada laboral vamos a tener un costo diario, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer hincapié es determinar el costo directo horario, es decir, cuánto a mí me cuesta determinada actividad por hora. Entonces, para determinar, digamos, el costo directo horario, que se hace es, para no olvidarnos de ninguno, a los ítems que se tuvieron en cuenta en lo que sería el cómputo, se desglosa. Por ejemplo, vamos a analizar lo que es una excavación no clasificada, ¿sí? En primer lugar, lo que se hace una tablita, como la que ven ustedes ahí en la pantalla, y vamos a determinar lo que son la cantidad de máquinas que se van a utilizar para materializar lo que sería ese ítem, excavación no clasificada. Bueno, si bien esta tablita es de un presupuesto que se hizo en una obra para una empresa que yo trabajé, en ese momento, bueno, se utilizaban 2 cargadoras, 3 camiones batea, un camión regador y una moto niveladora y una topadora. Ustedes ven que en la tabla, por ejemplo, se coloca la potencia. ¿Qué quiere decir? Que las cargadoras tenían 220 HP cada uno. Bueno, y así vamos colocando los HP, la potencia del vehículo. El procedimiento que no lo mencioné antes, este procedimiento no es el único, digamos, que existe para determinar el costo. Es un procedimiento que genera valores aceptables, un procedimiento sencillo, no tiene aplicaciones científicas y no requiere la aplicación de fórmulas y de ábacos así un poco tediosos. En cuanto... Sí, entonces, eso es lo que quiero que les quede claro, que este procedimiento, digamos, es uno de los que generalmente las empresas locales utilizan para determinar los costos de horarios diarios de una máquina, o de un conjunto de máquinas, o en su efecto el costo total de una obra, ¿sí? Quería aclararles acá, por ejemplo, el tema de la potencia, ¿sí? Que cuanto mayor experiencia tenga, digamos, en obra, la persona que son el cómputo o la oferta, más preciso va a ser el valor, ¿sí? No vamos a tener pérdida de dinero. ¿Y por qué? Acá les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo nunca he estado en obra y tenemos que hacer una obra en alta montaña, quizás yo considere el valor de la potencia, le pregunto, che, esa máquina, ¿cuánta potencia tiene? 220 HP, te van a decir. Pero, si yo tengo experiencia, ¿sí? O si asigno una persona con experiencia, y yo le digo, mira, ese trabajo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en veladero, la persona, digamos, si tiene experiencia, vuelvo a repetir, va a decir, bueno, si es en veladero, no puedo considerar la potencia total del equipo. ¿Por qué? Porque, digamos, la potencia
tiene, digamos, relación directa en el gasol dentro de la combustión. Y cuando estamos a mayor altura, tenemos menor presencia de aire. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la máquina, por más que el maquinista la trabaje a fondo, al haber menor combustión dentro de la cámara interna, ¿sí? Disculpame. Se me cortó a mí recién, no sé si les pasó a todos cuando dijiste que la potencia está relacionada y ahí se cortó. Bien. Un poco. Bueno, dale. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿En las máquinas grandes no es más importante el torque que la potencia en caballos de fuerza? Porque el torque no, digamos, ¿por qué? Pueden empujar y la fuerza con la que empujan o cómo es. No, claro, la potencia es la cantidad. Claro. A ver, lo que es la potencia sí, está relacionada con la cantidad de kilogramos de fuerza que un motor le puede entregar a un punto en el suelo, ¿sí? Y el consumo de combustible está directamente relacionado con la potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consumo de combustible, la potencia se desarrolla en función de lo que sería la relación, digamos, combustible-aire dentro de lo que sería la cámara de combustión. Entonces, yo a lo que voy es que yo, por ejemplo, puedo estimar que la máquina de HP y me va a consumir determinada cantidad de combustible, ¿sí? Veo que en definitiva a lo mejor la me trabaja igual, ¿sí? O considero que me trabaja igual, pero esa máquina en vez de consumirme determinado combustible me está consumiendo más, ¿entendés? No voy a de la disminución del HP, sino desde el punto de vista del consumo de combustible, ¿sí? Entonces a eso es lo que voy, que para desarrollar la misma potencia, porque las máquinas no trabajan al 100% de su potencia, porque ya les voy a explicar un poquito más adelante de que un maquinista deben cuidar los equipos, es decir, que no pueden hacer a fondo. ¿Por qué? Porque son máquinas pesadas que tienen su inercia, entonces tienen que cuidar, además del consumo de combustible, todos los componentes. Entonces no pueden salir tratando de hacer un tipo Rally Dakar a capo traviesa. Tienen que ir viendo por dónde van a ajustar, si es un terreno irregular o no, pueden volcar. Entonces tiene, digamos, una serie de complicaciones. Porque ustedes imagínense que nosotros llevamos una máquina a un terreno inhóspito, donde no hay camino, no hay nada. Entonces las máquinas empiezan a formar la huella y hasta que no la formen, andan, digamos, por terrenos irregulares. Entonces tienen que andar a baja velocidad con alta potencia, ¿sí? Entonces lo que les decía, desde el punto de vista económico, uno puede considerar que la máquina, digamos, acá en el llano, en el Gran San Juan, va a desarrollar determinada potencia, determinado consumo de combustible. Entonces dice, bueno, mira, en esta obra me consumió por hacer una actividad, por ejemplo, 10.000 litros de combustible. Yo la a la montaña y capaz que 10.000 litros de combustible no me alcanza ni para terminar media obra. O sea, eso es lo que voy, de que si la persona tiene experiencia, sabe en la altura, hay menos aire, hay menos cámara y por lo tanto la ¿sí? Entonces, lo que le decía recién, nosotros vamos a determinar lo que es un rendimiento. Lo vamos a definir, este rendimiento es específicamente para estamos analizando. Ese rendimiento es la capacidad del conjunto de máquinas para realizar una actividad y eso lo vamos a expresar en cúbico por día. Por ejemplo, en esa hora decía que vamos
se estableció que se iba a la clasificada 570 metros cúbicos por día. ¿Sí? Hay algunos, para determinar lo que es el rendimiento, como les vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta de que no podemos establecer un rendimiento muy alto ni muy bajo. Muy bajo no, estaríamos muy larga. Las obras viales generalmente son en zonas alejadas, entonces tenemos que tener un campamento, traslado, entonces son gastos o costos que lo vamos a ver, se incrementan. Y si uno con un rendimiento muy alto, voy a estimar que la obra la voy a terminar muy corto. Y puedo tener complicaciones. Donde yo le digo, donde le comentaba, digamos, en la empresa que yo trabajé, se estableció 30 metros cúbicos, pero inicialmente no se tuvo en cuenta la presencia del viento, que asustaba a nosotros la puesta del viento, entonces no se tuvo en cuenta la llegada del viento. Cuando llegaba el viento, aproximadamente a 1 de la tarde, que la distancia de visibilidad se veía al metro, entonces no se podía hacer área pesada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no se veía, podía haber un accidente y además no se podía trabajar. Se optó por trabajar de noche, y de noche el rendimiento bajó debido a que no teníamos en ese momento energía para iluminar de manera artificial la obra, entonces se trabajaba con lo que eran las luces de los propios equipos. Entonces, bueno, empiezan a aparecer una serie de inconvenientes que si uno no tiene experiencia y, por ejemplo, fija un rendimiento muy alto, después ese rendimiento no lo cumplo por día, entonces después vienen los atrasos y eso se traduce en un costo, sí. Luego vamos a definir lo que son las amortizaciones e intereses de capital. La amortización es la disminución, ¿sí?, del valor del vehículo debido al uso, al deterioro, a la caída en desuso, ¿sí? Los intereses, a su vez, es valga la redundancia, un interés que, digamos, que la empresa le paga a una entidad bancaria para obtener un crédito y así poder adquirir la maquinaria. ¿Qué quiere decir? Digamos, que hay empresas, digamos, que manejan una cuenta bancaria bastante nutrida, entonces puede comprar una máquina sin pedir un crédito. Pero hay otras empresas, digamos, que probar los equipos, ya vamos a ver lo que es la vida útil de la máquina. Entonces, cuando pasa demasiado en los vehículos, entonces por ahí no hay un dinero como para invertir eso y continuar, digamos, de manera normal el desarrollo. Entonces van a ir con un crédito con ese interés, hay que tener en cuenta. Lo que es económica útil es el periodo de tiempo con el que la máquina funciona a un buen rendimiento. Es decir, se establece que aproximadamente una máquina trabaja con un buen rendimiento a 10.000 horas nada más, ¿sí? Y si ustedes ven en la tablita anterior, yo puse, eso era en ese momento, en el año 2016, era el costo de adquisición de cada equipo. Entonces eso se tiene en cuenta, digamos, en lo que sería la inversión media anual, que es la sumatoria del valor de las máquinas por el cual la empresa en ese momento. Y va a determinar un costo de amortización y un costo de intereses, ¿sí? Que la amortización la determina como la inversión media anual por las horas de jornada laboral dividida en las horas de económica útil. Y la tasa de interés también es la inversión media anual por la tasa de interés bancaria dividida en la hora de vida económica útil. Este procedimiento, ¿sí? Bueno, en este caso
yo he puesto el valor que nos daba en ese momento. A la empresa le tenía un costo diario de 29.553 pesos. ¿Sí? Eso es un costo que la empresa tiene por el simple hecho de tener ese conjunto de maquinarias. Entonces, acá vienen dos factores. Uno, digamos, este es un motivo por el cual hay empresas que prefieren alquilar una máquina o alquilar el conjunto de máquinas si es que no se dedica al 100% a trabajar, digamos, lo que sería el campo vial. ¿Por qué? Porque tener que amortizar 29.553 pesos por día, está bien, estamos hablando de aproximadamente 8 o 9 equipos, pero es un costo, ¿sí? Sí. Y este procedimiento, eso era una de las cosas, ese es un motivo por el cual algunas empresas no adquieren maquinaria, ¿por qué? Porque tienen un costo diario que absorber, que amortizar. Y otras cosas que quería comentarle es que este procedimiento no tiene en cuenta lo que sería el valor residual de las máquinas. ¿Qué quiere decir? Que es el valor al cual después de yo utilizar la máquina, voy y la vendo al mercado, ¿sí? Salvo que la máquina no dé más, o sea, que esté rota entera, que no sirva, que esté fundida, que la puedo vender los repuestos nada más. Generalmente las máquinas se venden entre un 10 o un 30% del valor de adquisición. Entonces, digamos, ese costo de amortización no tiene en cuenta lo que sería el valor residual. Es decir, que a este valor habría que descontarle el valor de venta. No sé si se comprende, ¿sí? Luego, vamos a determinar lo que serían los costos de reparaciones y repuestos, que lo vamos a considerar como un 50% del costo de amortización nada más. Las máquinas viales son fierros, como comúnmente se le dice, o sea que están compuestos por un montón de elementos hidráulicos. ¿Qué puede pasar? Digamos, que podamos llevar todas las máquinas y que no se produzca ninguna rotura, o desgraciadamente, como nos pasó a nosotros, que arreglábamos una y se rompía otra, y arreglaban otra y se rompía otra. Entonces, es muy difícil, digamos, tener una bola de cristal y decir, bueno, esta máquina en 30 días se le va a romper esto, aquella se le va a romper aquello. Entonces, digamos, se establece, digamos, por una cuestión práctica, un 50% del costo de amortización. Como les digo, digamos, esto es un método que cada empresa puede variar los porcentajes en función de su experiencia. A ver, si yo tengo máquinas todo a 0 kilómetros y bueno, probablemente no se me rompa, probablemente. ¿Por qué? Porque un mal maquinista la puede romper inmediatamente, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que quiero que quede claro que ese 50% no es que sea rajatabla, digamos, puede variar en función de las distintas variables desde la empresa. Acá también vale la aclaración de que supongamos que la empresa tenga un plantel de mecánicos en donde hagan acciones preventivas. ¿Qué quiere decir acciones preventivas? Controlarle, por ejemplo, el aceite, la presión de inflado de los neumáticos, que controlen la lubricación, que se le haga mantenimiento periódico. Entonces es muy probable que las roturas no se produzcan. Se pueden romper, o sea, nunca hay que olvidarse de eso, pero sean menores. Y luego ese mismo plantel puede hacer lo que son acciones correctivas, que bueno, si se rompió, y repararla. Entonces ahí también, si bien no está establecido, si la máquina está alejada, hay que ver si los mecánicos se desplazan hasta la máquina o viceversa, o traigo la máquina hasta la provincia. Entonces eso tiene un costo, ya sea de llevar la gente hasta allá o de traer la máquina al taller. Entonces eso se va a evaluar en función de qué, el grado de rotura del equipo, ¿sí?
Luego vamos a establecer lo que sería el costo de combustible. Eso, tal cual como dice la filmina, lo vamos a determinar en función de la experiencia. Y vamos a utilizar un coeficiente. En este caso, digamos, se utilizó 17 litros por hora. Y a eso multiplicamos por las, ¿sí? Y a su vez por hora, y por el litro de combustible me va a dar el costo diario total. En este caso, si ustedes ven la filmina, ¿sí? Tienen 0,17 litros por 1680 HP, que es la suma de la potencia de todas las máquinas, por 8 horas diarias. En ese momento estaba 17,30 el litro de combustible. Nos da que por día se necesitaban aproximadamente 39.500 pesos de combustible, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que al llegar el momento de cotizar la obra, ese es un costo diario que yo tengo para mover las máquinas. Luego se establecen lo que son los lubricantes, que eso lo consideramos como un 40% del costo de combustible. Lo que son los lubricantes, una máquina vial consume bastante lubricantes. ¿Por qué? Porque tiene todos sus movimientos, son hidráulicos, entonces necesita, digamos, permanentemente estar controlándole el nivel de aceite, el nivel de digamos, líquido hidráulico, de todas esas cuestiones. Profe, ¿las máquinas vienen con esa información de fábrica? O sea, la cantidad de combustible que consumen por hora. Sí, sí y no. O sea, la empresa, lógicamente, la fábrica, que la produce, viene y te dice, mira, esto va a consumir tantos HP por hora, ¿sí? Pero, digamos, vos lo tenés que medir. ¿Por qué? Vamos a hacer una analogía con un auto, ¿sí? Supongamos, vieron que es común que te dice, mira, en ciudad me da 17 litros y en ruta 22, ¿entendés? Bueno, con las máquinas pasa lo mismo, o sea, si la máquina va a estar a lo mejor trabajando, haciendo tareas de nivelación, va a consumir un determinado valor, ¿sí? Ahora, si la máquina está haciendo fuerza, está cargando, está pechando, desarrolla más potencia, por lo tanto, va a consumir menos combustible. No sé si respondí la pregunta. Sí, se entiende. O sea, en un caso... No, está bien. No, y por eso te digo, digamos, que en cuanto a la potencia, ¿sí? Recién les aclaré que en función de dónde va a estar trabajando la máquina, a lo mejor no puede desarrollar la potencia total o su máxima capacidad que tenga para trabajar. También a lo que voy nuevamente, supongamos, no es lo mismo tener una máquina que sale del concesionario, de la agencia, de lo que sea, de donde sea, nueva, ¿sí? A tener una máquina que ya tenga 4 o 5 años de uso. Los consumos son distintos. Entonces siempre se están estableciendo formas de determinar. Muchas máquinas tienen equipos GPS. Entonces, ¿qué es lo que hacen, digamos, las empresas? Con ese GPS determina, por ejemplo, el recorrido total, ¿me entendés? Entonces, a lo mejor no lo saca en función, al consumo no lo saca en función de la potencia, sino en función del kilometraje, o en realidad en horas, porque todas las máquinas tienen un contador de horas, y se le hacen servir a determinadas horas. Entonces, establecer, digamos, de manera aproximada un consumo, que puede ser más, puede ser menos, pero siempre, como les digo, tienen que tener en cuenta un pequeño margen por si aparecen, digamos, imprevistos. Luego, lo que es la mano de obra, eso se determina en función del convenio colectivo establecido por la UOCRA, que es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, quien establece los valores, digamos, de las horas de oficiales, de maquinistas, oficiales y de los ayudantes. Acá, digamos, está el sindicato de los camioneros que también establecen
el valor de hora de conducción. Bueno, básicamente no le vamos a prestar mucha atención al cálculo porque es para esa hora determinada. Pero bueno, sumando lo que son los costos diarios de cada una de las actividades que vimos recién, lo que fueron lubricantes, reparaciones, amortización, combustibles, mano de obra. Bueno, en ese momento nos daba aproximadamente 109.000 pesos por día. Si a ese valor lo dividimos en el rendimiento, ¿sí? Voy a obtener un costo por unidad, ¿sí? Por ejemplo, en ese momento me daba 192 pesos por metro cúbico de excavación clasificada. Recuerdan que yo les dije que en el cómputo se establecía de manera finita. Bueno, si en el cómputo yo saqué que me daban, por ejemplo, 1.000 metros cúbicos de una excavación no clasificada, esos 1.000 metros cúbicos lo multiplico por este costo por unidad de ese ítem y me va a dar lo que sería el costo de ese ítem, ¿sí? Pero a este costo por unidad, lo que tenemos que hacer es sumarle un beneficio. ¿Por qué? Porque todas las empresas trabajan lógicamente para obtener ganancias. El beneficio aproximadamente anda entre un 15, un 10% del costo diario total. Eso, digamos, las empresas lo van estableciendo en función de qué tan lejos o tan cerca estén del presupuesto oficial. Bueno, acá yo le he puesto un costo por unidad real, que es el costo, digamos, por unidad más el beneficio. A este costo unitario, ¿sí? Hay que tener en cuenta unos siguientes pagos adicionales, que les vuelvo a decir que en función de la experiencia podemos ganar o perder dinero. Por ejemplo, hay algunos ítems que, ya sea, por ejemplo, limpieza o lo que sería terraplenado, por ejemplo, a lo mejor yo tengo que pagarle al Ministerio de Minería un impuesto que se llama derecho de ripiera, algo así, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero es un valor, digamos, que, o al Ministerio o la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, que me cobra un pequeño canon, ya sea para tirar escombros o para obtener, digamos, lo que sería material de una cantera, que está entre 10 a 30 pesos metros cúbicos, y el otro también, digamos, por metros cúbicos para descargar en lo que son en los lugares donde se deposita, digamos, los residuos, también se paga, digamos, un cierto interés. También tenemos que tener en cuenta el costo del transporte, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener la cantera a 1 kilómetro que traerla de 10 kilómetros. Entonces también tenemos que establecer un costo por metro cúbico por kilómetro. O sea, todos esos costos que yo le he puesto por metro cúbico, ¿sí? Se lo tengo que sumar al costo por unidad real, que tiene en cuenta el beneficio, y a ese valor lo voy a multiplicar por el valor computado en el cómputo, en la modelación que yo les decía, que se modela el trabajo y se obtiene un volumen, entonces ese volumen lo voy a multiplicar por este costo. Pero bueno, ante la oferta, no puedo, digamos, presentarle solamente esto. ¿Por qué? Porque yo tengo gastos generales directos. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, el personal, el sueldo del personal. Me van a decir, pero vos tuviste en cuenta el costo de la obra que me dijiste, de la mano de obra. Está bien. Pero ahora yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, los choferes que me llevan los materiales. Por ejemplo, si estoy haciendo, por ejemplo, alcantarillas, ¿sí? Porque la obra justamente pasa en alcantarillas. No tengo que llevar fierro, tengo que llevar mallas para hacer gaviones. Entonces, seguramente yo voy a tener choferes que están afectados a compras. Voy a tener pañoleros que me van a cuidar el pañol.
tengo que pagar lo que son los seguros de vida de todas las personas, los vehículos, los viáticos, los gastos de transporte, los gastos de armado, sería el pañol, el gasto de la finalización de la obra, los gastos de los serenos, de los sanitarios, de los baños químicos, todo eso que está afectado directamente a la obra, que son costos, ¿sí? ¿Andrés? Sí. ¿Qué es el pañol? No sé qué significa. ¿Cómo? ¿El pañol? El pañol, ¿qué quiere decir? Bueno, en realidad el pañol se suele ubicar dentro de lo que es el obrador y es como llamemos un galpón, un depósito donde se almacenan distintos materiales. No sé si se entiende, o sea, por ahí voy a poner un pañolero que, por ejemplo, va a ir entregando los lubricantes, se van a almacenar ahí el combustible, entonces se puede hacer, digamos, como una especie de galpón, donde yo almaceno esos materiales ahí, ¿para qué? Para que no se vea afectado, por ejemplo, de los factores ambientales y principalmente que no se los roben. Bueno, y a su vez, la empresa, ¿sí? O supongamos que nosotros queremos tener un emprendimiento propio, vamos a tener gastos generales indirectos que son propios del funcionamiento de la empresa, como por ejemplo honorarios y sueldos de los que son directivos, los técnicos, los administrativos, lo que son los dibujantes, ¿sí? El mantenimiento de talleres, de los depósitos, las instalaciones a nivel general, alquileres, por ejemplo, de donde se encuentra ubicada la oficina, lo que son gastos de mantenimiento de los equipos, por ejemplo, llevar a rectificar un vehículo que no está afectado a la obra, pero servía como para llevar, por ejemplo, personal desde San Juan a, no sé, a Hachal y se rompió. Entonces, eso tiene un costo y tiene que salir de algún lado. Gasto de oficina, lo que es papelería, telefonía, celulares, o sea, electricidad, gas, agua, y los impuestos, ¿sí? Que eso se tributa bastante, que son ganancias, el IVA, el ingresos brutos. Entonces, estos costos generales indirectos, yo tengo que amortizarlo de algún lado. Pero ¿qué pasa? Si yo le sumo a mis costos generales directos y a mis costos por unidad, estos gastos indirectos, me va a salir una fortuna la obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a ser competitivo. ¿Por qué? Porque estoy metiéndoles muchos costos y se me va a ir lo que sería la oferta. Entonces voy a estar por arriba y es muy probable no gane la licitación. Entonces estos gastos generales indirectos se amortizan con todas las obras que la empresa tiene, ¿sí? Si la empresa se ha quedado, por ejemplo, sin obras, y bueno, seguramente va a tener que empezar a ajustar, a despedir gente, personal de limpieza, personal de seguridad, entonces se empiezan a hacer ajustes con tal de reducir los gastos fijos. Entonces, un porcentaje de ese gasto general indirecto se le va a sumar a los costos generales directos y a los materiales y a los costos directos que habíamos determinado en función del costo unitario. Y con todo eso arma, digamos, la oferta y realiza, digamos, se presenta la licitación o, digamos, o da la oferta al contratista. Entonces, esto es un pantallazo de todos los costos que tienen que tener, digamos, para generar una oferta. Yo creo que a lo mejor he mencionado muchas cosas que quizá lo sabían, a lo mejor otras cosas que no, pero es importante, digamos, que ustedes en estos últimos años se lleven estos conceptos para, en el caso de tener que armar una licitación, salgan
con una oferta competitiva, ya sea para ganar licitación y también para que la empresa no termine perdiendo, ¿sí? O su propia empresa, ¿entienden? Porque no sirve de nada ir a hacer una obra o a perder dinero, ya sea ustedes su propia empresa. Entonces, mi intención es darle este pantallazo, cosa de que se lleven una noción. Como les decía, digamos, hay varios métodos para determinar el costo horario. Algunos son más científicos, tienen tablas, tienen mediciones en campo, pero este procedimiento, digamos, es bastante aceptable y es el que utiliza la mayoría de las empresas. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Susana. No, por ahora no. Sí, Andrés. ¿Está conectada? Bueno, no, Sí. no sé, digamos, si quiere aclararle a los chicos si se va a dar consulta o... No sé, como ellos quieran. Mira, yo me confundí que el parcial de la próxima clase va a ser el primero. El parcial es el 1 de octubre. Así que no sé si la próxima clase, cuando terminemos la clase, si quieren consulta. Yo les decía de darle la consulta hoy porque pensando que la próxima clase era el parcial. Pero la próxima clase van a tener clase de estabilización de suelos, digamos al menos la parte física, y después podríamos hacer consultas para el parcial del día 1. No sé, ¿qué opinan? Creo que sí, profe, sería mejor el martes porque, bueno, nosotros pensábamos que era el primero y, por ejemplo, yo todavía no empiezo a estudiar, sinceramente. Bueno, todos los apuntes ya se les ha enviado. La parte de asfalto se las he enviado yo también, y la parte de Andrés que ha dado hoy día también se las he enviado a los representantes de cada grupo, y ese representante se los tiene que enviar al resto. Así que eso ya está enviado. Ismael me dijo que ya mandó él la parte de suelos. Entonces, y todo lo que es material para estudiar lo tienen. Yo sugeriría que lean, que marquen las dudas, para que después de la clase del próximo martes, salvarle las dudas para el parcial del jueves. Si todos están de acuerdo, porque yo creo que muchos no han tenido mucho tiempo de estudiar. Sí. Está bien. Bien. Bueno. ¿Profe? Sí. Yo tengo una consulta. ¿Cómo va a ser el parcial? ¿O cuál es la metodología, digamos? ¿Cuál es la próxima clase? Te la voy a decir. La idea todavía... Una parte va a ser con desarrollo, como le dicen, ensayo, que tengan que escribir algunas cosas, y en otras van a ser como tipo multiple choice. Eso es lo que estamos definiendo con los otros jefes. Entonces, el martes les voy a confirmar bien, pero, cuál va a ser la metodología, si los vamos a dividir en grupo, quién va a tomar a quién, cómo vamos a hacer, todo eso se los daremos el próximo martes. Buenísimo. Bien. Perfecto, profe. Bien, gracias. Profe, pero sepan que van a tener que responder preguntas, que van a tener que desarrollar algún tema y, no sé, y algunas preguntas en multiple choice también. Esa sería la metodología. En esta unidad no tienen nada de fórmulas para calcular nada, no tienen nada que tengan que estar dibujando, así que es todo teórica, nada más. Claro. Bien, se entiende. Profe, ¿y los temas es lo de asfaltos, lo de suelos y lo de la clase de hoy también? Sí, la parte de costo y equipos. Es todo la parte de suelo, la parte de asfalto y lo que ha dado Andrés hoy día. Que en lo que les he enviado
hay un apunto que es como documento y están las presentaciones que él también ha mostrado ahora. Bien, gracias. De nada. Bueno, si no hay preguntas, no hay ninguna otra pregunta. Andrés, terminemos la clase. Sí, perfecto, perfecto, Susana. Bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que estamos liberados hasta el próximo martes. Sí, hacemos así entonces. Traten en lo posible en este fin de semana o entre lunes y martes en la mañana de estudiar, leer y tener las dudas para poder responderlas el martes a la noche, a la tarde. Sí. Bueno, hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.